El tema de hoy es cómo tomar decisiones sabias. Por favor, repitan conmigo, cómo tomar decisiones sabias. Muy bien, vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos visto durante esta serie. Estamos ahora frente a la tercera parte de la misma. En la primera parte vimos acerca de lo que son las 6 fases de la fe. El título, Todo es posible para Dios, tiene que ver con que cuando nuestra fe está puesta en aquel que es capaz de hacer lo imposible, no hay ninguna limitación. Jesús dijo, al que cree todo le es posible, o al que tiene fe todo le es posible. Así es que al ver esto, podemos nosotros también definir que aunque Dios en muchas facetas no es predecible, porque Él es eterno, es infinito, y vamos a pasar todo el resto de la eternidad conociéndole, y todos los días de la eternidad nos vamos a volver a asombrar de la grandeza de Dios. Hay un área en Dios que sí es predecible, y es porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, que podemos deducir que Él actúa de la misma manera con sus hijos. Es decir, Él forma la fe de sus hijos. Él tiene un mismo proceso por el cual nos hace atravesar a todos, de distintas maneras, pero con las mismas fases. Y de allí podemos deducir que las mismas fases que tuvo que experimentar Moisés, que tuvo que experimentar también Josué, que tuvo que experimentar Noé, que tuvo que experimentar Abraham, bueno, todas esas fases que ellos tuvieron que experimentar, nosotros también las debemos de experimentar. Dios no hace excepción de personas, somos sus hijos, Dios quiere formar nuestra fe, Dios quiere que nuestra fe crezca y por ende nos hace pasar por estas 6 fases. Y les dije cuáles son esas 6 fases. De hecho, en esa primera parte vimos cada una de ellas en un breve recuento de las mismas, y las 6 fases de la fe son el sueño, dijimos que era la fase número 1, y de hecho en el capítulo anterior vimos lo que es el sueño de Dios para nuestra vida. Ese sueño que Dios nos da, que entendimos que es un sueño superior a nuestros sueños, que no es un sueño de hombres, sino un sueño de Dios, un sueño de Dios compartido a nosotros, que es una determinación de Dios, porque Dios lleva a cabo todo lo que Él anhela. Y de hecho vimos que sus planes no son nuestros planes, ni sus caminos nuestros caminos, y vimos cómo la palabra pensamiento y plan son la misma palabra en el hebreo, porque Dios no piensa como nosotros, es decir, Dios no está tratando de resolver algo, Él ya tiene todo resuelto y por ende cada pensamiento de Dios es realmente un plan, y el sueño es una determinación que Él llevará a cabo, pero Él decide realizar sus sueños usándonos a nosotros. Ahora, Dios entrega el sueño y esa es la primera fase. La segunda fase es la que vamos a ver hoy con detenimiento, es la fase de la decisión, es decir, ya recibí el sueño y en esta fase de la decisión opto por dar el primer paso, por actuar en pro de poder cumplir ese sueño. Luego dijimos que la tercera fase es la fase de la demora, que Dios tiene un proceso donde nos hace esperar. La respuesta del cumplimiento del sueño que Dios nos da no es inmediata. Por lo general toma tiempo, y es porque si no tomara tiempo, si fuera inmediato, si fuera instantáneo, no requeriría de fe. Pero Dios quiere formar nuestra fe y por ende hay un tiempo de espera, de demora, donde Él nos forma y va haciendo que nuestra fe crezca. Pero dentro de esa demora, que es la fase número 3, experimentamos la fase número 4, que son las dificultades. Entonces, mientras esperamos, enfrentamos problemas, enfrentamos situaciones adversas, situaciones complicadas. Luego, enfrentamos la fase número 5, que es el callejón sin salida. Es decir, mientras espero, que es la demora, recibo dificultades, que son los problemas, y entonces llego a un límite, donde topo y me encuentro en un callejón sin salida, y les ponía como ejemplo de ese callejón sin salida al Mar Rojo, a las montañas que estaban alrededor del pueblo hebreo y al ejército egipcio que estaba detrás. En un callejón sin salida, sin lugar a donde ir, más que esperar a que Dios haga el milagro. Y ese milagro nos lleva a la fase 6, es cuando Dios abre el mar y podemos atravesar del otro lado. Es cuando Dios hace lo que tanto habíamos esperado, lo que tanto habíamos soñado, lo que tanto habíamos anhelado. Así es que esas son las 6 fases de la fe: el sueño, la decisión, la demora, la dificultad, el callejón sin salida y la liberación, que es la fase favorita de todos porque es cuando el sueño es cumplido.
Muy bien, y hoy vamos a dedicarnos a hablar acerca de la decisión, cómo tomar decisiones sabias, que es la segunda fase de la fe. El domingo pasado vimos lo que es el sueño y ahora cómo es que podemos decidir empezar a actuar para que ese sueño sea cumplido. Muy bien, ahora vamos a ir a la ley de la primera mención. Siempre les he dicho que me gusta explorar en la palabra de Dios la primera vez que algo se lleva a cabo o la primera vez que Dios menciona algo en cuanto al tema que estamos estudiando. Y la primera vez que Dios puso al hombre, en este caso a Adán, a decidir algo, fue cuando le dijo que le pusiera nombre a todos los animales que estaban con él en el huerto. Es decir, Dios toma a Adán y le dice, yo los creé, pero tú decides cómo se llaman. Y los teólogos piensan que él ha puesto, o que él puso por lo menos 30,000 nombres o más. Vos te vas a llamar vaca, vos jirafa, vos hipopótamo, elefante, y no estoy viendo para ningún lado, pero Dios decide crearlos y Adán decide cómo se llaman. Así es Dios, porque como Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, puso en ellos la capacidad de decisión, de decidir. Es lo que conocemos como al libre albedrío. Ahora, Dios intencionalmente pone 2 árboles especiales en el huerto del Edén porque sabía que el hombre y la mujer tenían la capacidad de decisión y ya tenía el plan de salvación desde el momento en que los crea. En Génesis 3:15 está la respuesta. La serpiente podría herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer, y el único que viene solo de simiente de mujer, ¿es quién? Jesús. Heriría a la serpiente ¿en dónde? En la cabeza. O sea, el plan de salvación ya estaba desde ahí. Ahora, quiero que noten esto. El poner el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal es completamente intencional de parte de Dios, porque Dios sabía que habríamos de decidir, porque Él nos dio la capacidad de decisión. Entonces pone el fruto prohibido y le dice a Adán y a Eva, de todos pueden comer, pero ustedes tienen que decidir no comer de este, porque si comen de este, morirán. Y entonces vemos que en esa primera decisión realmente crucial que definió el resto del camino para la creación de Dios y de hecho cuyas consecuencias seguimos viendo en el presente, hubo un personaje que trató de influenciarlos para que decidieran comer del fruto, y esa es la serpiente antigua, Satanás. Satanás ha tratado de influenciar en todas las decisiones de los hijos de Dios porque está en contra completamente del plan y del propósito de Dios. De hecho, Él vino a robar, matar y destruir. Entonces, en cada decisión que nosotros debemos de tomar, parece que hay una cierta oposición. Hay alguien que nos dice, no lo hagas, no te arriesgues, no tomes la decisión. Y tiene mucha experiencia. Ese dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, es que empezó desde la fundación del mundo a tratar de influenciar en las decisiones o influir en las decisiones de los seres humanos. Entonces, véanlo de esta forma. Dios mismo en el Antiguo Testamento dice, he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Ahí están las dos cosas, pero ustedes deciden. Ustedes deciden, ustedes eligen si la bendición o la maldición. Y luego vemos que solamente se puede ser salvo al tomar una decisión de creer en Cristo. Es decir, la salvación está servida, Jesús ya murió en la cruz, derramó hasta la última gota de sangre, eso significa que fue inmolado, inmolar significa derramar hasta la última gota de sangre, ya lo hizo, la salvación está lista, el regalo está presto y dispuesto, pero ¿quién decide si es salvo o no? Cada persona individualmente. El que decide creer en Cristo va al cielo, el que decide no creer en Cristo va al infierno, así de sencillo.
La fe requiere de una decisión, siempre, siempre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe siempre conlleva decisión. Y cuando tomamos una decisión requerimos de fe también. Aquí el orden de los factores no altera el producto. Y hay algo también que me llama la atención y es que Dios está dispuesto a tener la mejor relación contigo. Pero parece que nosotros somos los que decidimos cómo es nuestra relación con Dios. Dios mismo dice en Apocalipsis que nosotros hemos decidido o ser fríos, o ser tibios, o ser calientes. Y les recuerdo que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de decisión. Y un sueño sin decisión, acuérdense que el sueño es la fase número 1 de la fe, la decisión es la fase número 2. Un sueño sin decisión está muerto. Se queda en fantasía, nada más. Necesitamos que nuestro sueño pueda trascender a esta fase número 2, que es que decidamos actuar en pro de que el sueño se haga realidad. Por ejemplo, Dios le dio a Moisés el sueño de que por fin liberara al pueblo hebreo que había estado esclavizado por 400 años en Egipto. Pero Moisés tuvo que decidir enfrentar a Faraón. Dios también le dio el sueño a Noé de que salvara a la creación del diluvio. Pero Noé tuvo que decidir tomar en sus manos la primera tabla y el martillo. Dios da el sueño, nosotros decidimos. Por ejemplo, Dios le dio el sueño a Abraham de que por medio de él se fundaría una gran nación, por medio de su simiente. Pero Abraham tuvo que decidir salir de su tierra, de su comodidad, de lo que él estaba acostumbrado, de lo que él conocía, y dejar también a su parentela para encaminarse sin rumbo, o más bien con un rumbo desconocido, a la tierra que Dios le habría de mostrar. Es decir, Dios da el sueño, nosotros decidimos. Ahora, el tema de hoy es cómo tomar decisiones sabias. De hecho, no podríamos tomar una decisión sabia sin sabiduría. Y no se trata de decisiones rápidas. Es decir, no estoy tratando de llevarlos al punto donde decidan por decidir. No se trata de decisiones rápidas. Por lo general, las decisiones rápidas terminan con malas consecuencias. Se trata de decidir sabiamente. Y para esto la Biblia nos da ciertos principios que necesitamos llevar a cabo para tomar buenas decisiones. Y sin sabiduría jamás podremos tomar una buena decisión. Entonces la Biblia nos dice cuál es el principio de la sabiduría, cuál es el primer paso para empezar en la sabiduría. Nos lo dice tanto en Salmo 111 como en Proverbios, en 2 ocasiones. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, es decir, mi primer paso, el conocer por primera vez a la sabiduría proviene de temer a Jehová. Y no se refiere a un miedo a Dios, se refiere a una reverencia a Dios, a un respeto a Dios, a una devoción a Dios. Se refiere a que estoy consciente de que Dios me ve y me conoce y que quiero honrar a Dios. Cuando pongo a Dios en primer lugar, allí empiezo a dar mis primeros pasos en lo que es la sabiduría. Estoy empezando, principiando en la sabiduría. Soy principiante en la sabiduría. Pero entonces, me llama la atención algo más. Hay un personaje que ya tenía sabiduría porque tenía temor de Jehová, pero que cuando Dios le dice, ¿qué quieres? Pídeme cualquier cosa y yo te la doy. Él dice, lo que quiero es más sabiduría. Y de ahí surge Salomón, el hombre más sabio de toda la historia después de Jesús. Y esto nos lleva a un punto. Tememos a Dios, temor a Jehová es principiar en sabiduría. Pero ahora llegamos al punto donde necesitamos pedirle a Dios más sabiduría para tomar decisiones sabias. Y esto nos lleva al inciso A. Ahora lo he puesto más con inciso de letras. Y el inciso A es el principio número 1, que es orar por dirección divina.
la manera para tomar decisiones sabias es primeramente orar por dirección divina. Por favor, anoten la palabra dirección en el espacio en blanco. Y vamos a ver lo que nos dice Santiago en el capítulo 1 y versículo 5, en un texto muy conocido. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, y voy a hacer una pausa aquí, si alguno de ustedes no sabe qué hacer, si alguno de ustedes no sabe qué decisión tomar, necesita sabiduría. Entonces, pídasela a Dios. Dios es el único que da sabiduría. Y hago otra pausa aquí, porque el mundo y Satanás nos han querido hacer creer de que los que tienen conocimiento son sabios, y eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el conocimiento y que la mucha letra puede llegar a envanecer, pero dice que la sabiduría solamente la otorga Dios cuando empezamos a temerle y cuando le pedimos a Él que nos la dé. Esa es la diferencia. Y dice, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Es decir, la sabiduría no es para un grupo selecto de eruditos y de pensantes o pensadores, sino que la sabiduría es para todo aquel que le pida a Dios, y Dios no hace acepción de personas. Si tan solo le pedimos a Dios sabiduría para tomar las decisiones correctas, Dios nos las va a dar. Y buscando en mi corazón cuál es el concepto más sencillo que yo podría dar de sabiduría, Dios me puso lo siguiente: es tratar de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo Dios ve esto? ¿Qué es lo que Dios observa en esto? ¿Qué es lo que Dios quiere de esto? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tratar de ver todo desde la perspectiva de Dios. Eso es sabiduría. Proverbios 28-26 dice, necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. Es decir, el que confía en su propio conocimiento, en sus propias ideas, en su propia mente, es necio. Pero el que actúa con sabiduría, es decir, con aquello que Dios provee para poder tomar las decisiones correctas, entonces está a salvo. Véanlo en la versión Dios habla hoy. Solo un necio confía en sus propias ideas. El que actúa con sabiduría saldrá bien librado. ¿A qué nos lleva esto? El tomar las decisiones correctas no depende de intuición, no depende de instinto, no depende de una corazonada. El tomar decisiones correctas depende absolutamente de la verdad que solamente Dios puede dar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú necesitas la verdad que Dios da, la iluminación que Dios da. Él dijo, yo soy la luz. Y la luz sirve para guiarnos. La luz, alguien dice, se me prendió el foco, ¿verdad? Esa es la luz que solo Dios da. Dios ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Es su sabiduría la que resplandece y nos hace ver lo que antes no mirábamos, comprender lo que antes no comprendíamos. Es sabiduría. Eso es lo que necesitamos para tomar las decisiones correctas. Ahora, esto nos lleva a la pregunta número 1, que es la siguiente: ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Mientras oro por dirección divina, me pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? El inciso B: para tomar decisiones correctas, necesitamos poner en práctica el principio número 2. Obtener toda la información posible. Por favor, anota la palabra información en el espacio en blanco. Obtén toda la información posible. Y alguien podría decir, pastor, pero no es fe, pues, ¿acaso necesito toda la información? No estamos hablando de fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si no tengo la información y actúo, eso es fe. Pero, ¿sabes una cosa? La Biblia dice que la fe y la información no están divorciadas, y que el que tiene fe necesita información para actuar bien y proceder bien con su fe. Es lo que la Biblia enseña. Proverbios 13:16 dice, las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Véanlo por favor en la Biblia, la palabra hispanoamericana. El prudente obra con conocimiento, y que conste que yo no escribí esto. El estúpido esparce necedad. Es la traducción de la Biblia.
la palabra versión hispanoamericana. ¿Y saben por qué lo traducen así? Porque es la palabra más allegada al texto original, aunque suene fuerte. Y necesitamos no solamente tener sabiduría, sino pensar antes de actuar, tener la información antes de actuar, ser prudentes para obrar con conocimiento. Y vean lo que dice Proverbios 18:13. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. En otras palabras, precipitarse a actuar antes de tener toda la información es a la vez necio y vergonzoso. Una y otra vez la Biblia dice que es necio el que actúa sin estar informado, el que actúa sin estar preparado. Y la versión de la palabra hispanoamericana dice que es estúpido. Bueno, eso lo tradujeron ellos, ¿verdad? Es lo que ellos pusieron, los traductores, el equipo de traducción. Y de hecho les digo que al ver el texto original no es una palabra que esté para nada lejos de lo que realmente dice. Ahora, esto nos lleva a hacernos una pregunta también, pero antes quiero darles una estadística. El Ministerio de Trabajo de Estados Unidos ha registrado que el 90% de las empresas que se fundan como empresas nuevas fracasan en el primer año de su existencia. El 90% de las nuevas empresas en los Estados Unidos, que es el país de las oportunidades, fracasan en el primer año de su existencia. Y no solamente esto, queda un 10% sobreviviente. Ese 10% sobreviviente trasciende el primer año, pero el 90% de ese 10% fracasan en los primeros 5 años. ¿Me estoy explicando? Esto nos lleva a una conclusión. Todas estas personas que fundaron una nueva empresa tomaron una decisión de hacerlo. Y una gran cantidad, la gran mayoría de esas decisiones fueron mal tomadas. Muy probablemente por falta de información. Y no solamente esto. Les aseguro que fueron decisiones tomadas en base a emoción. Decisiones tomadas en base a un entusiasmo desinformado, a una ilusión. Necesitas tener toda la información. Por ejemplo, alguien que está enamorado y se va a casar. Todo es color de rosas. Dicen que al novio le dicen novio porque no vio. ¿Eh? Y puede ser que todo sea color de rosas. Y es un amor que se sienten mariposas y todo, pero necesitan informarse de lo que va a suceder después. Necesitan estar informados de que el matrimonio es un reto y que el matrimonio solamente funciona cuando Dios es el centro del mismo y que en el matrimonio se enfrentan situaciones difíciles. Necesitan la información de a lo que se están metiendo, que es la máxima bendición, pero también algo que va a requerir de mucha entrega. Y esto nos lleva a esa pregunta número 2. ¿Qué es lo que necesito saber antes de tomar esta decisión? ¿Qué es lo que necesito saber antes de tomar esta decisión? Esto nos lleva al inciso C también. El principio número 3. Pide consejo. Para tomar decisiones sabias necesitas pedir consejo. Proverbios 24:6. Después de haber anotado la palabra consejo en tu espacio en blanco, vamos a leer Proverbios 24:6. Dice, la guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Vean que no dice con algunos consejeros, no dice con pocos consejeros, dice con muchos consejeros. Es decir, necesitas tener el consejo de muchas personas y no de cualquier persona. Jesús nos dijo que no diéramos o no echáramos las perlas a los cerdos. Es decir, tienes que buscar el consejo de la persona más idónea, de la persona más conocedora, de la persona temerosa de Dios, de la persona conocedora de la palabra de Dios. Alguien le preguntó a Henry Ford. ¿Se acuerdan ustedes de Henry Ford, el dueño y fundador de esta compañía Ford?
que aún tenemos carros en la actualidad de esta compañía. Este muchacho le preguntó a Henry Ford en una entrevista, ¿cuál es la clave de su éxito? Y él dijo, mi éxito está basado en tomar decisiones correctas. Entonces el muchacho le dice, ¿cuál es la clave para tomar decisiones correctas? Y Henry Ford contestó, la clave para tomar decisiones correctas es la experiencia. Y entonces le dice, ¿y cómo obtuvo usted experiencia? Le preguntó el muchacho. La experiencia la obtuve en base a cometer errores y a tomar decisiones malas en el pasado. ¿A qué voy con esto? Todos necesitamos aprender de nuestra propia experiencia, pero también de la experiencia de los demás. Eres sabio si aprendes de tu propia experiencia, pero eres aún más sabio si aprendes de la experiencia de los demás. Te voy a decir por qué. Si aprendes de la experiencia de los demás, te vas a ahorrar dinero, esfuerzos, dolores, sufrimientos, crisis, porque ellos ya lo sufrieron y puedes aprender de lo que ellos pasaron. Y eso es la idea, esta es la idea de pedir consejo. Pido consejo porque esa gente tiene más experiencia que yo en cuanto al tema que yo tengo que realizar. Entonces aprendo de los errores que ellos cometieron en el pasado, aprendo de sus aciertos que los han llevado hasta donde están y me ahorro tiempo. Y eso lo uno a mi propia experiencia personal y se catapulta para que lo que Dios nos dijo que hiciéramos se pueda llevar a cabo. Ahora, el pedir consejo requiere de humildad. Recuerden que el primer pecado existente antes de la fundación del mundo fue en el corazón de Lucifer, y ese pecado fue el orgullo. Y el orgullo es el que Satanás trata de sembrar en los corazones de todos nosotros. Y muchas veces preferimos aparentar ser sabios que ser humildes y preguntar. Tenemos que vencer al orgullo y reconocer, yo no lo sé todo. Hay gente que tiene más conocimiento que yo, más experiencia que yo, y a ellos les voy a preguntar, les voy a pedir consejo. Necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, de aquel Dios que dice que tu victoria viene del consejo que tú recibas. Mira lo que dice Proverbios 20:18. Afirma tus planes con buenos consejos. Es decir, puedes tener buenos planes, pero Dios quiere que los afirmes aún más por medio de los buenos consejos. Entabla el combate con buena estrategia. Esto nos lleva a una pregunta que es la pregunta número 3. ¿Con quién puedo hablar al respecto? Si necesito pedir consejo, ¿con quién puedo hablar al respecto? ¿Quiénes son los indicados para guiarme en esto? El inciso D es el principio número 4. Para tomar decisiones sabias necesitas calcular los costos. Por favor, anota la palabra costos en el espacio en blanco. Calcula los costos. Ese es el cuarto principio para tomar decisiones correctas. Y aquí quiero que me pongan mucha atención porque toda decisión tiene un precio. Toda decisión tiene una etiqueta con un precio. Y no solamente puede ser dinero, sino también va a requerir de tu tiempo, de tu energía. Les dije también que la reputación es algo que tenemos que invertir muchas veces. Hasta la fecha no he conocido un verdadero y auténtico siervo de Dios que no haya sido criticado, empezando por Jesús, que fue criticado por muchos judíos y por muchos romanos, y ninguno es mayor que su Señor, así es que invertimos también la reputación y pueden decir, ese está loco. Recuérdense que la misma familia de Jesús dijo, él está fuera de sí. O sea, la reputación se invierte, es un costo. El talento también, el recurso. Jesús en el Getsemaní tomó una decisión muy fuerte. Y quiero recordarles que en 3 ocasiones él le dijo a su padre, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y les recuerdo que
voluntad significa deseo. Es decir, el Padre tenía el deseo y la voluntad para que Jesús, su Hijo, fuera sacrificado en la cruz para salvarnos. Pero ¿saben de quién fue la decisión de morir en la cruz? De Jesús. Jesús tomó la decisión de hacerlo. El Padre lo entregó, pero fue Jesús el que tomó la decisión de permitir que lo clavaran en la cruz. Ahora, Jesús tenía la opción de decir, no voy a la cruz o sí voy a la cruz. Pero Jesús lo que dijo es, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y decido hacer lo que está en tu corazón que yo haga. Y esa decisión tuvo un precio. Le costó su propia vida. Toda decisión que tomamos tiene un precio. Toda decisión nos va a costar algo. De hecho, cuando Pedro decide seguir a Jesús, esa decisión fue la firma para su condena a muerte. Es decir, en el momento que él dice, yo decido seguir a Jesús, ahí ya estaba sentenciado a que lo crucificaran de cabeza años más tarde. En el momento en que Saulo de Tarso se encuentra con Jesús y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Allí mismo estaba firmando su sentencia de muerte para ser decapitado en Roma. Toda decisión tiene un costo. Juan, el discípulo amado, prisión por muchos años. Tuvo un costo la decisión de servir a Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a darlo todo por él? Pablo dijo que todo lo que él antes tenía por valioso se convirtió en basura cuando conoció el valor que hay en Jesucristo y en servirle a Él. Y no solamente esto. Pablo dijo, voy a gastar todo lo mío y aún a mí mismo me gastaré por causa de Cristo y por amor de vuestras almas. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Tomar una decisión conlleva pagar el precio. Mira lo que dice Proverbios 20:25. Es peligroso decir a la ligera, esto prometo, y después reconsiderar lo prometido. Y me encantaría que todos los políticos del mundo memorizaran esta cita bíblica cuando hacen campaña. Es peligroso decir a la ligera, esto prometo, y después reconsiderar lo prometido. Mira en la Nueva Traducción Viviente. No te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. De hecho, Jesús nos dio la instrucción de que antes de decidir hay que calcular el costo. Y Él dijo las siguientes palabras en Lucas 14, 28, 31. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Es decir, Jesús mismo dice que tenemos que revisar los costos. Y esto nos lleva a la pregunta número 4. ¿Vale esto la pena? ¿Vale esto la pena? ¿Y sabes por qué puse esa pregunta ahí? Porque es necesario que la respondas ahora que tomas la decisión. Porque va a llegar la fase 3, que es la fase de la demora. Va a llegar también la fase 4, que es la fase de la dificultad. Y la fase 5, que es el callejón sin salida. Y cuando lleguen todas esas circunstancias y situaciones adversas, tú vas a recordar que respondiste esa pregunta. Y vas a decir, realmente todo esto que estoy ahora sufriendo, vale la pena. Y déjame decirte algo. Si el sueño es de Dios y si es su perfecta voluntad, buena y agradable también, aunque te cueste la vida, vale la pena. Aunque te cueste todo, vale la pena. Vale la pena. El inciso E es el principio número 5. Prepárate para los problemas. Por favor, anota la palabra problemas en el espacio en blanco.
al tomar una decisión sabia debemos de estar preparados para los problemas. Y quiero que noten lo siguiente. Estamos en un mundo caído, no porque Dios lo haya creado así, sino porque nosotros tomamos una decisión en el huerto del Edén que como consecuencia nos tiene en este mundo caído. Y mundo caído es igual a mundo imperfecto. Nada funciona perfectamente. Vean la naturaleza, vean los animales en extinción, vean el calentamiento global, vean a los seres humanos matándose unos a otros. Nada funciona perfectamente en un mundo caído. Entonces, por ende, toda decisión que se toma en un mundo caído va a conllevar problemas, aunque sea la mejor decisión. Aunque sea la voluntad de Dios esa decisión, vas a enfrentar problemas. ¿Te vas a casar con la persona que Dios creó para ti? Excelente. ¡Qué bendición! Es la persona que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para que formara una sola carne contigo. Pero déjame decirte, dentro del matrimonio vas a enfrentar problemas. Que levante la mano el que no ha tenido un problema en el matrimonio y lo vamos a canonizar de una vez. Aunque sea la decisión correcta, van a haber problemas. Así es. En el área que sea. Donald Trump, este empresario millonario, multimillonario, dijo: espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Es diferente por un poquito a la ley de Murphy. ¿Se acuerdan de la ley de Murphy? Es esperar siempre lo peor para estar preparado para lo peor. Pero Donald Trump dice: no, yo espero lo mejor con optimismo, con fe, y me preparo para lo peor. Es decir, cuando los problemas vienen, yo ya estoy listo. Yo ya estoy preparado. Miren lo que dice Proverbios 27:12. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. En otras palabras, el prudente se anticipa al problema y toma precauciones. El simplón, esta versión es más suave, ¿vieron? El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Salmos 90:10 dice: 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Es lo que les decía de un mundo caído. ¿Quién no ha tenido un problema en 365 días, aunque haya sido el mejor año de su vida? Todos. Aún en el mejor año de nuestra vida enfrentamos problemas. Y es porque estamos en un mundo caído. Y entonces tenemos que saber, toda decisión que tomemos, aunque sea la voluntad de Dios, aunque sea correcta, aunque sea la mejor, nos va a hacer enfrentar problemas en el futuro. Te lo pongo de esta manera. Moisés recibió el sueño de Dios. Vamos a liberar en el nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos, al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Y entonces Moisés se ha de haber puesto a pensar: los voy a sacar de Egipto, y cuando estemos en el desierto, ¿qué vamos a comer? Ese es un problema que tengo por delante. Es un problema que viene. No tengo para darles de comer. ¿Dónde vamos a tomar agua? ¿Dónde vamos a conseguir nuevos zapatos para que puedan seguir caminando? Pero Moisés, aunque divisó problemas en el futuro por la decisión que estaba tomando, como sabía que era una decisión de Dios, siguió adelante. Y cuando llegaron esos problemas, Dios resolvió los problemas. Dios les dio maná, incluso codornices, hasta que se hartaron en una ocasión, y agua de la roca, y sus zapatos no se envejecieron en 40 años. Dios te respalda. Aunque el problema se pueda divisar y no se pueda resolver de antemano, cuando llegas a Él, Dios va a estar ahí. Cuando llegues a Él, Dios va a estar ahí. Y no quiero que me malentiendan.
Prepararse para los problemas, es decir, estar preparado para un problema que se divisa en el futuro, no es lo mismo que resolver los problemas. Porque si resolviéramos todos los problemas antes de actuar, eso no sería fe. Pero si tomamos una decisión seguros de que Dios nos está hablando de que lo hagamos, sabiendo que vamos a enfrentar problemas, eso sí es fe. Y nos preparamos porque sabemos que vendrán, pero Dios nos va a dar la respuesta en su momento. Así va a ser. Se los garantizo, en el nombre del Señor. El Salmo 50:15 es un salmo profético de Asaf y dice: luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Y esto nos lleva a la pregunta número 5. ¿Qué podría salir mal? A la vez que me preparo para los problemas que se pueden divisar en el horizonte, me pregunto a mí mismo, ¿qué podría salir mal? El inciso F y final nos lleva al principio número 6 para tomar decisiones sabias. Necesitamos enfrentar nuestros miedos. Por favor, anota la palabra miedos en el espacio en blanco. Enfrenta tus miedos. Enfrenta tus temores. Déjame decirte una verdad, y es que todos, absolutamente, tenemos miedos y temores. Todos. Hasta los que parecemos ser más seguros. La diferencia es que muchos aprendemos a enfrentar esos miedos y esos temores tomados de la mano correcta, que es la mano de Dios. Moisés tuvo un miedo, un temor muy fuerte. Cuando Dios lo llamó, le dijo: pero ¿cómo voy a hacer todo eso? ¿Yo cómo voy a guiar al pueblo a la libertad cuando ni siquiera tengo facilidad de palabra? No sé hablar bien, no puedo hablar bien. Tengo miedo porque no puedo hablar bien. Gedeón le dijo a Dios: pero ¿cómo puedo yo realizar algo así si soy demasiado joven? Y Abraham le dijo a Dios: pero ¿cómo puede ser esto si yo soy demasiado viejo para tener un hijo? Isaías tuvo temor por sentirse impuro. Dijo: ay de mí, hombre de labios inmundos. ¿Quién soy yo para servirle a mi Dios, para hablar el mensaje de Dios? Pedro tuvo otro temor también. Cuando vio la pesca milagrosa, se sintió indigno de seguir a Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y por lo general, nosotros, en nuestra naturaleza humana, tendemos a ocultar nuestro miedo detrás de excusas. Tenemos temor, tenemos miedo, pero entonces nos inventamos excusas para no aceptar que lo que realmente hay es miedo. Y decimos: no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo, por eso no lo hago. Y lo que realmente tienes es miedo de hacerlo. O empiezas a decir: no tengo dinero, cuando bien sabes que el dueño del oro y de la plata es el que te dijo que lo hicieras. Y que toda visión viene con provisión. Y déjame decirte algo. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Déjame decirte algo. Si nosotros siendo malos sabemos pagar la cuenta en un restaurante, Dios sabe pagar lo que ordena. Dios paga por lo que ordena. Si Dios te ordena hacer algo, si Dios te manda hacer algo, Dios va a pagar por eso. De hecho, ya pagó en la cruz del Calvario el precio más alto de la eternidad. O empezamos nosotros a decir el ojalá famoso: ay, ojalá la situación fuera diferente. O el famoso si tan solo estuviera casado podría predicar mejor porque mi esposa me respaldaría.
Y después piensan, si tan solo estuviera soltero, podría ser misionero en el África. O si tan solo fuera mayor, o si tan solo fuera más joven, o si tan solo hubiera nacido en otro país, o si tan solo tuviera los recursos. Dejemos ya en el nombre de Jesús de esconder nuestros miedos detrás de excusas. Mira Eclesiastés 11:4, es una de mis citas favoritas. Dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. En otras palabras, si esperas las condiciones perfectas, nunca harás nada. Les dije ya anteriormente que nada funciona perfectamente en un mundo caído, empezando por nosotros. Pero te tengo una muy buena noticia. Dios siempre ha usado gente imperfecta para realizar su voluntad perfecta. Siempre, siempre, siempre. Las decisiones vitales, trascendentales de la vida deben de tomarse siempre en condiciones imperfectas. Siempre. No hay otra manera de hacerlo. Y es que el enemigo usa el miedo, usa el temor para paralizarnos, porque no quiere que actuemos, no quiere que obremos en el reino de Dios, y entonces nos paraliza con miedo, con temor. Tú no vas a poder, no eres lo suficientemente bueno, no estás preparado. Nos trata de paralizar. Y otra trampa del enemigo es el perfeccionismo. Como sabe que no podemos ser perfectos ni funcionar perfectamente, siembra perfeccionismo para que no actuemos. Y entonces el perfeccionismo se convierte en una especie de inmovilizador del potencial que tienes. Dice la palabra de Dios que la forma de vencer el miedo es la fe. La forma de vencer el temor es la fe. Todo lo que hacemos sin fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Somos salvos por medio de la fe. Es decir, lo que Dios usa para que podamos vencer nuestros miedos y nuestro temor es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque tenga miedo, temor, tengo la certeza de que lo que espero va a suceder. Tengo la convicción de que a quien no veo existe y estará ahí tomado de mi mano para guiarme, tomándome mi mano. Ahora, ¿cuál es el antídoto también para el veneno del miedo? La respuesta es la misma, es la fe. Mira lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? La Reina Valera 1960 dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Dónde está tu miedo entonces? ¿Dónde está mi miedo? Si Dios es el que nos llamó, Dios es el que nos escogió, Dios es el que nos dio ese sueño, Dios es el que nos está dando esa fuerza para tomar la decisión de actuar. Un temor no se desvanece con excusas. Un temor no va a desaparecer ni se va a desvanecer con excusas. Solamente se disfraza. El temor se desvanece y se vence enfrentándolo. En una ilustración sencilla, si le tienes pánico a las ratas como tu servidor, y eso es verdad. Mi papá viajaba mucho cuando yo era niño y crecí con 5 hermanas y mi mamá. Y la primera vez que como a los 2 años de edad tuve contacto con una rata, entré en pánico porque vi a mi mamá y a mis 5 hermanas encima de la mesa de la casa. Entonces ahora de casado, tuve que vencer ese temor, tomar una escoba y salir. Bueno, si le tengo pánico a la rata, voy con todo en contra de la rata. Solamente así se vence el miedo. Solamente así se vence el temor. Es decir, tengo miedo, ahí tengo temor, allí viene el ejército egipcio que me quiere tomar de nuevo como esclavo, tengo montañas alrededor, tengo un mar enfrente.
pero enfrento mi temor en lugar de paralizarme. Por lo menos se me ocurre levantar la vara y ver qué Dios hace. Y Dios abre el mar. Como el caso de Moisés. Josué, claro que tuvo temor. Tenía que guiar al pueblo finalmente a la tierra prometida. Por eso Dios le dio tantas palabras de fortaleza, de que se esforzara, de que fuera valiente. Y con ese temor tuvo que poner su primer pie en el río Jordán para verlo abrirse también. Pero pastor, ¿qué hago si no tengo la suficiente fe para tomar ya esa decisión? Mi respuesta es, tómala de todas maneras. Porque si te quedas paralizado, tu fe va a menguar. Si te quedas paralizado, tu fe va a menguar. Pero si tienes una fe del tamaño de un granito de mostaza, y aunque sientas que no es suficiente para tomar esa decisión, y toma la decisión con un poquito de fe, déjame decirte qué Dios va a hacer. Dios va a ejercitar tu fe, que es como un músculo, y en el proceso Dios la va a hacer crecer, la va a ir estirando. Cada fase de la fe es para hacerla crecer. Fase 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llega a su máxima expresión, en la fase 6. Toma la decisión de hacerlo. Y esto nos lleva a la pregunta número 6. ¿A qué le tengo temor? ¿Qué está limitándome? El miedo es una prisión que tú mismo decides construir para inmovilizarte. Y ahora quiero decirte algo que quisiera que quede grabado en tu corazón. No decidir es decidir. No decidir es decidir. Si te presentan a Jesús como tu Salvador y tú no decides creer en Él, te vas al infierno. No decidir ya fue una decisión. Pero si te presentan a Jesús como tu Salvador y tú decides creer en Él, te vas al cielo. Así de sencillo. Ahora, pastor, necesito fuerzas, necesito el aliento de Dios. Bueno, Dios ofrece fuerzas al que no tiene ninguna, en Isaías 40. Pero aparte, Dios nos habla a través de su palabra. Mira lo que le dijo Moisés a Josué en Deuteronomio 31:8. El Señor va delante de ti, Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Las palabras de Dios a Josué en el capítulo 1 y versículo 9 del mismo libro de Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Isaías 41:13. Porque yo, el Señor tu Dios, te tomo de la mano. Yo soy el que te dice, te ayudaré, no tengas miedo. No tengas miedo. Y esta cita preciosa de Job, capítulo 23, versículos 13 y 14. Si Dios decide algo, ¿quién puede hacerlo cambiar? Él lleva a cabo todo lo que se propone. Así que hará conmigo lo que se ha propuesto. Y es mucho lo que Él ha decidido hacer. Dios ya tomó la decisión de usarte. Solo falta que tú decidas servirle. En los servicios anteriores pregunté, ¿cuántos se encuentran delante de una decisión? Y la gran mayoría levantaron la mano y creo que esta no es la excepción. ¿Cuántos están delante de una decisión importante? Delante de Dios, levantemos la mano, Él nos ve, Dios lo sabe. Prácticamente todos. Todos necesitamos este mapa de la palabra de Dios. Y le agradezco tanto a Dios que nos permita el recurso de poder hacer los bosquejos, porque ustedes los llevan a casa, los pueden estudiar con su esposa, con sus hijos, con su familia, recordar los pasos necesarios para tomar una decisión correcta, leer las citas bíblicas de nuevo. Déjame decirte, Dios anhela que des el primer paso. Dios anhela que des el primer paso. Así como un padre anhela que su bebé
dé su primer paso. Ahora que soy padre, anhelo ese día en que mi hija dé su primer paso. Y sé que cuando dé su primer paso, me voy a derretir, pero voy a estar listo por si acaso tropieza. Ojo con esto. Es lo mismo con Dios. Es lo mismo con Dios. Dios te dio un sueño y estaba esperando. Hijo, hija, da el primer paso. Que si te tropiezas, estás sostenido por mí. Yo te llevo de la mano. No temas. Tan solo hazlo. Tan solo hazlo. Toma la decisión. Es el enemigo el que te ha engañado mucho tiempo. Es el enemigo. El enemigo no quiere ver tu potencial manifestado en el reino de Dios. Pero Dios nunca te ha descartado. Dios sigue creyendo y pensando en que tú eres capaz, porque Él fue tu diseñador, tu creador. Te escogió para el sueño que puso en ti, en tu corazón. Toma la decisión. Que no se quede en una simple fantasía, en un simple anhelo remoto y lejano. Que podamos empezar a actuar. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar al Señor Jesús. Vamos a decirle a Dios, estamos delante de una decisión, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Dios. Yo te invito a que le pidamos sabiduría a Dios. Levantemos nuestras manos al cielo todos juntos, de corazón, con corazón abierto, y digámosle a Dios: Dios, tú prometiste dar sabiduría al que te la pidiera, y tú no haces acepción de personas. Hoy te pido sabiduría para esta decisión que tengo por delante. Dame sabiduría, Señor, así como Salomón te pidió sabiduría. Hoy te pido sabiduría, Dios. Guíame a cumplir la decisión correcta, a tomar la decisión correcta, Señor, a cumplir con ese sueño precioso que está en tu corazón. Dame sabiduría, Dios. Dame la sabiduría que proviene solamente de ti, la sabiduría divina, esa sabiduría que no es de este mundo. Guíame, Señor, dame la dirección divina. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Ayúdame, Señor, a recabar toda la información necesaria, a prepararme. Señor, que pueda yo tener en mi conocimiento todo lo que necesito saber antes de actuar para tomar esta decisión. Señor, que pueda tener la humildad para pedir consejo. Que pueda yo, Señor, reconocer que no lo sé todo y que hay gente de la cual puedo aprender. Que pueda aprender de la experiencia de los demás. Y que pueda conseguir la victoria por medio del mucho consejo, como dice tu palabra, Señor. Y déjame decirte algo de todo corazón. Cuando calcule los costos, no voy a escatimar nada, Señor. Te prometo que aunque tú me has mandado a calcular los costos de mi decisión, yo no voy a escatimar ni mi propia vida, Señor. Si el precio a pagar por esta decisión que está en tu corazón es mi vida, aquí estoy. Te digo como Pablo te dijo: todo lo mío lo voy a gastar, y aún mi propia vida estoy dispuesto a darla por ti, Señor. Sé que toda decisión tiene un precio y un costo, Señor, y por ti soy capaz, Señor, déjame decírtelo, de darlo todo, de darlo todo. Si pudiste convertir a un cobarde como Pedro, que te negó 3 veces
que dijo maldiciones y que juró no conocerte, y lo pudiste convertir en un valiente que murió crucificado de cabeza y que pagó el precio también más alto que podía dar, su propia vida por amor a ti y por amor a los creyentes. Déjame decirte, Dios, aquí estoy yo, Señor, dispuesto a darlo todo por ti. Señor, que podamos actuar aun cuando los problemas se divisen en el futuro. Que los problemas no nos hagan frenar. Que los problemas que se puedan ver, que se avecinan, no nos detengan. Que cuando lleguemos al problema podamos ver tu mano, como tú prometiste, Señor. Que cuando lleguemos al desierto y digamos, ¿qué vamos a comer? Veamos el maná caer del cielo. Que cuando tengamos frío en el desierto, veamos por fin ese fuego que nos da calor. Cuando tengamos calor en el desierto, podamos ver esa nube que nos protege del sol. Que cuando tengamos sed en el desierto, podamos ver el agua salir de la roca. No importa el problema que pueda verse en el horizonte, yo no me voy a detener, Dios, y estoy preparado para enfrentarlos, porque voy de tu mano, Señor Jesús. Voy de tu mano. Tú me escogiste para esto, Dios. No me voy a rendir. Si algo he de hacer en esta vida, es darlo todo por ti, es enfrentarlo todo por ti. ¿Qué otra razón habría para existir, Dios? Señor, hoy enfrentamos nuestros miedos. Señor, hoy desnudamos nuestros miedos. Les quitamos a nuestros miedos el disfraz de excusa. Y llevamos nuestros miedos a la cruz del Calvario. Ahí está mi incapacidad, Dios. La dejo al pie de la cruz. Ahí está mi incapacidad. Ahí están mis complejos, Dios. Ahí están mis temores. Ahí está mi miedo. Lo dejo al pie de la cruz. Porque hoy entiendo que no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que tú puedes hacer si tan solo me dispongo a que me uses. No se trata de mi capacidad, se trata de tu capacidad, Dios. Se trata de que tú puedes usar a imperfectos para hacer tu voluntad perfecta. Aquí estoy con todas mis imperfecciones. Dios, haz tu perfecta voluntad. Haz tu obra perfecta, usándome a mí que soy imperfecto. Esa es la grandeza de nuestro Dios, su capacidad de hacer todo con nada, de hacer más con menos, de hacer mucho con poco. Ese es nuestro Dios. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. Gracias, Dios. Que mis hermanos reciban fortaleza, Señor, y valentía. El reino de los cielos es de los valientes. Es de los valientes que dan el primer paso, sabiendo que papá los va a sostener si tropiezan. Pero está en ti esa decisión de dar el primer paso. Señor, gracias por tu presencia. Tu Espíritu Santo está aquí. Tú estás hablando a corazones, Dios. Muévete, Espíritu Santo. Esta es tu iglesia. Lo ha sido por 23 años. Tú eres el dueño y Señor de esta iglesia. Muévete, Espíritu Santo. Habla a tus hijos. Levanta al caído, Señor. Levanta al que está derrotado. Dale fuerzas al que no las tiene. En el nombre de Jesús, muévete, Espíritu Santo. Y mientras estamos en una actitud de oración, quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que estás lejos de Dios, que necesitas a Dios. Te dije algo muy fuerte, y es que no decidir es decidir. Hoy te estoy presentando a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si tú no decides, vas a ir al infierno. Pero si tú decides creer en Él, recibirás la salvación y la vida eterna. Déjame decirte, este es el momento para rendir tu corazón, para entregar tu corazón. La Biblia nos enseña que necesitamos confesar con nuestros labios
y creer con nuestro corazón. Necesito que hagas esta oración conmigo para entregarte a Jesús por completo, con tu corazón y con tus labios. Tienes que conectar tu corazón y tus labios y repetir esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, vamos, repite conmigo. Dile: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Que con tu sangre derramada me has limpiado de toda mi maldad. Gracias por resucitar de los muertos y darme la victoria y la vida eterna. Hoy te entrego mi vida por completo. Me rindo a ti. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. En tu nombre, Jesús, hemos orado.